Dios es bueno, bendito el nombre del Señor. Hermanos, hemos llegado a Primera de Timoteo capítulo 3 y acuérdense que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. En el capítulo 1 lo ha animado diciéndole: Timoteo, vos y yo somos siervos de Dios. En el capítulo 2 le ha dicho que es de vital importancia para la iglesia que la iglesia ore. Y también le ha dicho que es de vital importancia que la mujer cumpla su rol en la iglesia. La mujer tiene un rol en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahora va a empezar a hablar respecto de los ancianos o de los obispos o de lo que usted y yo conocemos hoy como pastores. Va a hablar de mí un poco. Y dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, eh, no es malo desear ser pastor. Aunque si yo te tengo que ser honesto, yo no deseaba ser pastor. Yo soy pastor porque Dios me lo mandó. Pero yo estaba contento siendo músico, tocando en la iglesia y, y viviendo tranquilo. Pero si uno anhela ser pastor, no es malo. Es muy buen deseo. Dice, buena obra desea. Porque en realidad la obra del pastor es muy buena. Somos gente que ha recibido vida y por el Espíritu Santo damos vida a otros, ¿verdad? Pero hay un asunto. No cualquiera puede ser pastor. Y no cualquiera puede ser pastor, porque si yo no siendo pastor, si yo siendo solo una oveja, caigo, eh, van a decir, el hermano Picolín cayó, qué pena. Pero si yo siendo pastor caigo, no caigo yo, solo caemos todos. Decía Spurgeon que los ministros, los pastores, somos como un reloj de catedral. En un reloj de muñeca, de pulsera, usted, si ese reloj está mal, usted se da la hora a usted mismo y falla, ¿verdad? Usted dice, son las 11 y eran las 12, se paró el reloj. Pero si en un reloj de catedral el reloj se embroma, perjudica a todo un pueblo. Entonces, por eso es importante, voy a poner aquí requisitos. Ni siquiera voy a poner requisitos, voy a poner cualidades de los pastores. ¿Quieres ser pastor? Qué lindo, es muy buena cosa, pero es importante, en primer lugar, que seas irreprensible. Debe ser irreprensible. ¿Cómo lo entienden, irreprensible? Que no tenga nada con que lo apunten, ¿verdad? Que no tenga nada con que le llamen la atención. Oye, esto quiere decir que los pastores nunca pecamos. ¡Wow! No, no. No existe hombre sobre la tierra que no peque. Pero en el caso del pastor, tiene que ser alguien que no atraviese por pecados escandalosos en la iglesia. Si una persona cae en un adulterio, no lo vamos a poner de pastor. No se puede. Va a caer en descrédito. Es necesario que el obispo sea irreprensible, pero es irreprensible en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su actitud. Vamos, si quieren lo vamos a poner así: irreprensible como persona, que no haya estafado a nadie, que no sea un estafador, que no sea alguien que anda mintiendo por aquí y por allá, que no sea alguien que dice aquí, marido de una sola mujer, no un mujeriego de eso, no un bígamo, no alguien que está con el corazón dividido en dos hogares, y algunos son tan sinvergüenza que están en tres hogares. Entonces es necesario que el marido sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio es una persona que está bien ubicada, que sabe tomar las decisiones correctas, que sabe ubicarse en el contexto bíblico. No es alguien que, bueno, no sé cómo dirá la Biblia, pero yo lo hago así. No, es alguien que vive y dice, yo vivo así porque la Biblia dice así. Y vive en esa sobriedad, no vive en... fíjate que si pusieran a un pastor que no tiene clara la palabra,
va a venir cualquier viento de doctrina y ¿qué es lo que hace el pastor? ¡Ay, de bello eso! Lo voy a traer a mi iglesia. Por esa razón, si ustedes se dan cuenta, en el último tiempo las iglesias se han llenado de circos, de teatros, de mimos, de eh, música fuerte, de humo, de hielo seco, de pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la predicación es con música y hay un coro que le hace énfasis a lo que el pastor predica. Sobrio, sobrio. En una iglesia vi que usaban unas pelucas de, de esas que usan en Año Nuevo las mujeres, ¿no ves? De color plateado. Así, las coristas cantaban con esa peluca. Eh, y se le preguntó por qué. Y porque eso era atractivo y le gustaba a las personas. Entonces, el pastor tiene que ser sobrio, tiene que ser una persona que tiene clara la verdad. Ustedes se van a fijar que después de todo esto, eh, Pablo le avisa el centro de lo que es nuestro ministerio a Timoteo. Entonces, prudente, decoroso. Hermanos, ¿se acuerdan que ayer hablamos, gracias amada, ¿se acuerdan que ayer hablamos del decoro en las mujeres? Bueno, ¿cómo sería el decoro en los hombres? Ayúdenme con eso, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería un hombre decoroso? O hagámoslo al revés. ¿Cómo sería un hombre indecoroso? A ver, chicas, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo sería un hombre indecoroso? No, el indecoroso se refiere al que viste sensualmente. Entonces, ya pensaron que yo saco pecho y vengo a predicar con una polerita así de esas pegadas al cuerpo, provocando deseo, provocando sensaciones, sentimientos y emociones en las hermanas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a tocar, eh, venía de una congregación, digo, de un grupo del mundo, pues y en el mundo era tocar y bailar. Y entonces cuando yo tocaba, y además porque la música te incentiva a eso, pues yo hacía cierto movimiento y una hermana me dijo, pastor, no baile. Y yo le miré y le digo, ¿por qué, hermana? Y me dice, porque usted se mueve muy sensual y provoca sentimientos en uno. Así que me tenía que parar, señores, y quietito, porque, claro, no podemos ser piedra de tropiezo para otro, ¿verdad? Ahora imagínense yo bailando y vestido con ropa apretada. No se sabe si soy hombre o mujer o qué soy, ¿no es? Entonces, decoroso, hospedador. Una de las cosas que más cuesta es ser hospedador. Es espectacular llevar personas a tu casa, pero cuando te quedan el servicio sucio, cuando te queda la casa sucia, un desastre, ahí no es tan espectacular, ¿verdad? Y la pensás dos veces. Y a medida que te vas poniendo más mayorcito, te da más flojera. Entonces prefiero que no vengan, ¿no ves? Hospedador. Hay que negarse para ser hospedador. ¿O no, Chicho? Apto para enseñar. No alguien que tenga que ser enseñable, aunque toda la vida somos enseñables, sino alguien que conozca, alguien que sepa, alguien que entienda la verdad. Ayer estaba en una reunión de un grupo de pastores, no quise participar, pero estaban discutiendo respecto de cómo se debe separar a un obrero para la iglesia. Y decían, lo primero que tiene que acontecer es que ese obrero hable en lenguas. Y yo no estoy de acuerdo porque eh, conozco gente que habla en lenguas y no es sabio, y no es apto para enseñar, y no es hospedador. Entonces tiene que ser irreprensible como persona, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho. Que si se va a tomar una copa de vino, se tome una copa de vino, pero que no se emborrache. Que si le gusta algún licor, lo pruebe, no pasa nada, pero que no se emborrache. Pero si sabe que al tomarse uno no va a parar, que ni siquiera lo mire. ¿Me dejo entender? No dado al vino, no pendenciero, que no sea un fosforito de esos que pelea de la nada. ¿Qué? ¿A mí me estás diciendo, vení acá? No, tiene que ser, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los pacificadores. Nosotros somos pacificadores, ¿sabe?
Lo tengo que confesar con mucha vergüenza. A veces yo me olvido de que somos pacificadores. Tengo ganas de bajarme y pelear. Tengo ganas de bajarme de mi auto y agarrarlo al micrero de los pelos y sacarlo y reventarlo a patada. Pero después me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Una persona que no deja que la ira lo domine. Así debe ser un pastor. No pendenciero. Otro asunto. No avaro, no codicioso. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Ah, Chicho, sí que estás vendiendo tu auto. ¿En cuánto lo estás vendiendo? Ah, y si yo lo vendo, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuánto me das si te lo vendo? Esa no es la actitud de un pastor. Esa no debe ser la actitud de un pastor. ¿Qué vas a hacer con tus llantas? ¿Me las regalás, Chicho? ¿Vas a cambiar llantas? ¿Me las regalás? Chicho, ¿me las regala? Claro, pastor, se las regalo. Y yo buscando a quién vendérsela. Oye, te vendo unas llantas. El pastor no puede ser así, hermano. No puede ser así. Tengo un amigo que es pastor, que es espectacular. Y cuando digo, ¿cómo está tal persona? Me dicen, ay, como siempre, vendiendo todo. Porque es súper negociante. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Claro, porque si es una persona avara, ¿dónde va a meter las manos? Si es una persona codiciosa, ¿dónde va a meter las manos un pastor que es codicioso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ni siquiera al bolsillo de los feligreses, al dinero que es recaudado para Dios. Va a meter la plata en las manos de Dios y va a terminar condenándose a sí mismo, robando los diezmos, robando las ofrendas. Sino amable, una persona que tiene buen trato, apacible, que produce paz, que busca la paz, que provoca la paz. Y otra vez, fíjense cómo repite, no avaro. Entonces, irreprensible como persona, irreprensible en el hogar. Mire cómo dice aquí, que gobierne bien su casa. Para gobernar hay que tener autoridad. Y autoridad no se impone, autoridad se gana. Amén. Métase eso en la cabeza. Usted no va a conseguir autoridad imponiéndose en su casa, porque lo van a oír por un tiempo, pero luego su mujer se va a rebelar. Sus hijos se van a rebelar. Usted necesita tener solvencia espiritual. Cuando usted en su casa llega, tienen que saber que llega alguien que es pacificador, que es íntegro, que es honesto, que trae la paz con él, que es sabio, que es sobrio, que vive la palabra, no solo que enseña. Qué maravilloso sería que nos vamos a vivir a la iglesia. Dijo uno, ¿por qué? Porque mi padre allá, como él es el pastor, se porta bien. Aquí la maltrata a mi madre. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, hermanos. Mientras tu hijo vive en tu casa, tú eres la autoridad. Y si un pastor no puede gobernar a sus hijos, oye, debería dejar de pastorear. Debería ser honesto y decir, miren, ¿saben qué? Ni a mis hijos estoy pudiendo. Mi hijo hace lo que le da la gana en mi casa. Entonces, voy a parar de pastorear hasta que aprenda a gobernar mi casa y hasta que mis hijos se sujeten. Dice entre paréntesis el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claro, hermano, si no sé cuidar mi iglesia chiquitita, ¿cómo voy a poder cuidar una iglesia grande? Y mi hogar es una iglesia chiquitita. La verdad de la iglesia es que la iglesia se fortalece en las casas, no es en... Nosotros hacemos un servicio todos los días, pero la mayoría de las iglesias no lo hacen. Y no lo hacen porque las iglesias deducen o los pastores deducen que los padres están instruyendo a los hijos en la casa, que los padres están instruyendo a la esposa en la casa. Porque acuérdense, el esposo es el sacerdote, el esposo es el encargado de proveer tres cosas: bienestar espiritual, bienestar emocional y bienestar económico. Y lo dije en el orden correcto. Ahora sabe, 99 de cada 100 solo traen bienestar económico. Solo traen bienestar económico. Una persona que es así no sirve para gobernar la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que él como persona debe ser irreprensible, como
como jefe de familia, también tiene que tener la actitud correcta. Ahora, como miembro de la iglesia, también debe ser alguien que ya tenga carrera cristiana, que ya tenga tiempo cristiano, que tenga vida cristiana, que tenga, cuando digo carrera me refiero cuando que haya ya corrido algo de tiempo en la vida cristiana. Dice versículo 6, no un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Un nuevo, un nuevo. Si usted se da cuenta, esto va en contra del movimiento del crecimiento, que dicen, no, ¿cuánto tiempo llevas ya de creyente? ¿Un mes? No, en un mes ya tenés que entrar a la escuela de líderes. Y en 3 meses ya estás gobernando una pequeña iglesita de 12 o 15 personas, dependiendo del pastor. No, no, pero aquí dice que no sea un neófito. ¿Por qué? Porque podría envanecerse y caer en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Qué me dicen? Creerse igual a Dios. Querer tomar el lugar de Dios. Bien, mi amado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un neófito? Enseñó, le salió bien un día y ya creyó que él era el capo. ¿Ah? Claro, y empieza ya a divagar y empieza a determinar cosas como si él fuera Dios. No se preocupa de la palabra, pero como esto es bonito, lo enseño. No, no tiene que ser un neófito, tiene que ser alguien que conozca la palabra. Irreprensible en el hogar, irreprensible en la iglesia. Ok. Luego dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una cosa irreprensible en la sociedad. ¿Quiere ser pastor? ¡Qué lindo! Mire, solamente tiene que cumplir estos 4 requisitos. Sea irreprensible como persona, sea irreprensible en el hogar, sea irreprensible en la iglesia y sea irreprensible en la sociedad. Nada más que eso. Con eso estamos. Ahora es interesante porque habla de los diáconos y si usted se da cuenta va a hablar exactamente lo mismo y hasta un poquito más. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Voy a poner como punto 2, cualidades de los diáconos. Esto sería versículo 8 en adelante. Veamos qué dice de los diáconos. Entonces, los diáconos deben ser honestos. ¿Usted sabe lo que es un diácono? ¿Qué es un diácono? No sabe. Ok. En la iglesia primitiva hubo un problema y era que las esposas de los griegos empezaron a quejarse, las viudas de los griegos empezaron a quejarse que a ellas no les daban lo mismo que a las hebreas, que había cierto favoritismo y ellas estaban molestas por eso. Entonces, para que no haya inconveniente, los discípulos dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la oración y la palabra. Entonces, vamos a buscar personas honestas que tengan buena fama entre el pueblo y vamos a ponerlos para que sirvan. Interesante porque a los diáconos, a un pastor lo escoge Dios y a los diáconos los escoge el pueblo. Busquen personas que sean buenos cristianos, que anden en la actitud correcta, etcétera, etcétera. Bueno, está hablando de esos diáconos. ¿Qué hace un diácono? Un diácono sirve en la iglesia en las cosas que no son, que aunque todo en la iglesia es espiritual, en las cosas que son más cotidianas, si usted quiere. Un diácono recibe a las personas, las saluda, las despide. Un diácono acomoda a las personas, las ubica, las sienta, etcétera. Un diácono reparte cuando hay que repartir, ¿verdad? Vamos a repartir una torta, perfecto, los diáconos lo hacen.
Los diáconos también reparten el pan y el vino. Entonces, son como servidores de la iglesia en cosas visibles. Ahora, para poder ejercer ese servicio, tienen que ser honestos. No hipócritas, no personas de doble vida, no dados al vino, no borrachos. Y dice bien aquí, no dados a mucho vino. Igual que los ancianos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y otra cosa importante, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabe qué está diciendo? Que los diáconos tienen que conocer sana doctrina. Voy a poner aquí. Buen testimonio en vida cotidiana, que en su día a día tengan muy buen testimonio, pero además de eso, que conozcan y vivan la sana doctrina. Los diáconos tienen que estar de acuerdo con el pastor, tienen que hablar el mismo idioma. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles otra vez. Probados y aprobados en irreprensibilidad. La mejor manera de saber si una persona tiene buen testimonio o no es preguntarle a los hermanos. Los hermanos saben, ¿verdad? Los hermanos conocen, los hermanos ven. Ahora habla de las mujeres otra vez, mi hermana Mari. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Interesante que no dice las diaconisas, dice las mujeres. Está hablando de las mujeres de los diáconos. Pero, hermanas, ¿pueden haber mujeres diaconisas? Sí, pueden haber. Pueden haber. No es un pecado que la mujer ayude en la iglesia. Lo que es pecado es que la mujer ejerza dominio en la iglesia. Amén. O sea, Dios no llama pastoras, así como Dios no llamó sacerdotisas nunca. Dios siempre llamó sacerdotes. Estaba María, la hermana de Aarón, que era igual, venía de la misma familia, etcétera, etcétera. Pero, o Miriam, y Miriam no fue llamada sacerdotisa. El que fue llamado sacerdote fue Aarón y Moisés. Entonces, pero una mujer puede ayudar en la iglesia. Ustedes ven aquí, hay mujeres piadosas que ayudan. Hay mujeres piadosas, por ejemplo, que tienen grupos de estudio entre mujeres. Pero esas mujeres están sujetas al pastor. Hay mujeres piadosas que tienen grupos de oración y ellas están sujetas al pastor. Preguntan, consultan. Ellas no hacen las cosas a su manera. Bueno, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Hermanas, lo peor que puede existir es un siervo chismoso. Lo peor que puede existir. Y dice otra vez, sobrias, saben aplicar la palabra, viven en sobriedad en la palabra y fieles en todo. Vamos a poner aquí. Voy a poner lo mismo que se pide del hombre, se pide de la mujer en caso de que va a servir. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermanos, a este versículo se le da doble aplicación. En algunas denominaciones dicen, si se casó una vez y se divorció por X o Z motivo, aunque haya sido en el mundo cuando no conocía a Dios, no puede ser ni diácono ni pastor. En otros sectores o en otras denominaciones dicen, a ver, si alguien estuvo casado cuando estaba en el mundo, no conocía, era ignorante, y luego viene a la vida de Dios y conoce a Dios, y es nueva criatura, y encuentra a una persona en la iglesia y se une en yugo igual, está, ¿cómo se llama? Puede casarse, puede hacerlo y puede pastorear y puede servir en el diaconado. Lo importante es ver cómo fue, cómo se divorció, por qué se divorció, etcétera, ¿no? Y, y una vez casado, no puede tener otra mujer más. Ahora, es paradójico porque hay países, y aquí también sucede, que
El pastor estaba casado, él nació cristiano, vamos a decirlo, vino de una casa cristiana y se casó a los 21 años y luego descubrió a los 25 que esa mujer no le gustaba y que él estaba enamorado de otra y se divorció de esa mujer y se casó con la otra y siguió pastoreando. Y viene y le dan el pastorado porque su papá era pastor o porque su hijo era pastor o porque... ¿Me dejo entender? Entonces, no se trata de, oye, no se trata de un hombre que nunca se casó estando en el mundo. Se trata, por lo menos yo lo aplico así, se trata de un hombre que estando en la iglesia respeta a su esposa, ama a su esposa, cuida a su esposa. Buen marido, buen marido. Que no se puede dar la licencia, decir, bueno, pero podría tener una aventura. No, no podrías tener una aventura, no te es lícito. Sigo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, probados y aprobados en irreprensibilidad, con un hogar en santidad. ¿Vieron como dice en Tesalonicense? Dice que sepamos tener nuestras esposas en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia. Entonces, una sola esposa, como Dios manda, gobernada en Dios, amada en Dios, cuidada en Dios. Esa tendría que ser la actitud de todo siervo. Amén. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo que tal vez dije mal o no se entendió? ¿Está claro? Entonces, vamos con el final. Es interesante porque en cuanto termina de hablar de los siervos, eh, Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le da la importancia de por qué los siervos tienen que ser irreprensibles. Saben, hermanos, usted sabe lo que es columna, ¿verdad? Esto es una columna, por ejemplo. ¿Qué importancia tienen estas columnas? Si no hubiéramos hecho estas columnas, ya se hubiera caído el techo sobre nosotros hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya las paredes estuvieran partidas, ya todo el peso de la estructura estaría sentando sobre ladrillos puestos uno sobre otro. Estas columnas tienen un corazón de acero y tienen un revestimiento de cemento con una mezcla muy consistente como para que soporte. Bueno, esas son columnas. Y está diciendo, oye, la iglesia es la columna de la verdad. ¿Cómo es posible que prediquemos la verdad y vivamos como los de la mentira? Entonces, es súper importante que nosotros prestemos atención a esto, aunque ha sido hablado en pocos versículos. Es súper importante que nosotros como cristianos prestemos absoluta atención a esto. En la casa de Dios debemos conducirnos de una manera irreprensible. Aunque esto se aplica a cualquier creyente, a todo creyente, porque todo creyente debe ser irreprensible, pero de una manera especial y más exigente en el caso de quienes gobernamos la iglesia. Pero además de columna dice baluarte. ¿Usted sabe lo que es, lo que es un baluarte? Miren, vamos a suponer que esto fuera más grande. Entonces, si este templo lo duplicáramos, eh, al agrandar el techo, se pone más pesado. Y lo que se hace en esos casos generalmente se hace una columna que es mucho más grande y que soporta toda la estructura. Eso es un baluarte. Ahora, piense en esto. Nosotros somos columna y baluarte, las dos cosas. En otras palabras, en la iglesia se sostiene todo. Piensen esto. Si la iglesia está mal, la familia está mal, el barrio está mal, la ciudad está mal y el país está mal. Por eso hay muchas personas que ya tienen que parar de echarle la culpa al presidente y tienen que empezar a orar por el presidente, pero
antes de orar por el presidente, tienen que orar por la iglesia. Porque lo que hoy se llama iglesia se ha apartado en pos de fábulas de viejas y en la iglesia no se está predicando la verdad. Tiene que haber un avivamiento en los púlpitos, tiene que volver la verdad. Hermanos, se está enseñando un montón de cosas. Se enseña dominacionismo, que es brujería. Se enseña afirmación positiva, que es brujería. Se enseña esoteria, que es brujería. Se enseña fetichismo, que es brujería. Es terrible. Y ellos se sienten bien. Ellos sienten que, ay, qué bella la iglesia, bella, mi iglesia es bella. Y ya te conté que hay pastores que les dicen a sus obreros, no quiero que prediquen ni de arrepentimiento ni de pecado, porque a la gente no le gusta y se va. Y me estaba yo acordando que cuando yo me convertí, una de las cosas que más me chocaba era que el pastor predicaba de pecado. Y yo decía, podía predicar lo mismo, pero de una manera más suave. Pero no es lo mismo que te digan, estás en pecado, a que digan, estás en pecado. Me dejo entender. Y lo que la iglesia ha hecho para ser agradable, lo que la iglesia ha hecho es eso. Ahora te dicen, ay, eres pecador, sería lindo que te arrepientas. Claro, es decisión tuya. No, necesitas arrepentirte porque si no te vas a ir al infierno. No hablen del infierno. Asusta a la gente, que se asuste. Ojalá y el Señor los toque y les conceda creer y se conviertan. Entonces, sepa esto. Voy a poner aquí cualidades de los pastores, cualidades de los diáconos. 3 cualidades de la iglesia. Esto sería versículo 14. Sostenedora de la verdad. Y voy a poner la verdad con mayúscula. La iglesia es la que sostiene la verdad. La iglesia es la que no se puede apartar de la verdad. La iglesia es la que fomenta la verdad, la que enseña la verdad, la que dice la verdad. Y la verdad es este libro. Esto es la verdad. La palabra del Señor. La iglesia debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Solo la palabra es autoridad para la iglesia. No otros libros. Si mañana yo te aparezco con el comentario de Picolín y le vas a dar más importancia al comentario de Picolín que a la Biblia, corre por tu vida. Si mañana yo te aparezco con que el Espíritu me dijo anoche en mi cuarta vigilia de oración a las 4 de la mañana que la Biblia está incompleta y que tengo que escribir una parte de la Biblia, corre por tu vida, vete de este lugar. He caído en el lazo del diablo. ¿Me dejo entender? Mi amado, pero si yo te apego a la Biblia, presta atención, oye, aprende, vive y enseña a otros lo que estás oyendo. Amén. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la sostenedora de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué sería todo esto que acabo de mencionar? ¿Cómo lo podríamos poner? La historia de Jesús, y la historia de Jesús se llama el Evangelio. Entonces, sostenedora de la verdad, predicadora, voy a poner así, que predica, vive y enseña el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, el diablo tiene una gran victoria en cuanto consigue diluir el Evangelio. El diablo tiene una gran victoria cuando te quita el pensamiento de Cristo y te centra en ti. Y el diablo es experto en hacer eso, porque fue lo que él hizo. Entonces de repente busco en la Biblia cómo decirte que tú puedes. ¿Qué se llama nuestro amigo? Luis. Que yo venga y le diga a Lucho, Lucho, tú puedes. Tú puedes, Lucho, encorájate, puedes. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lucho, haz lo que te venga a mano porque Jehová tu Dios está contigo. Wow, Lucho se ve contento de aquí. Pero si yo le digo a Lucho, Lucho, revisa tu vida. Porque aunque
Yo no sé lo que te está pasando, Dios sabe. Y Él te viene hablando hace mucho tiempo de que tenés que solucionar ese asunto. Es diferente, ¿verdad? Quizá Lucho ya no viene mañana y dice, ¿qué se cree el Kunumi ese me va a estar diciendo a mí mi pecado? ¿Qué me va a estar juzgando? Entonces, amados, importante, los ministros tienen que ser irreprensibles, los diáconos tienen que ser irreprensibles y por tanto la iglesia tiene que ser irreprensible porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Voy a poner como título aquí, irreprensibilidad que produce el Evangelio. El que conoce el Evangelio vive de este modo, el que conoce el Evangelio eh, se, ¿cómo se llama? Se mueve, se conduce de este modo, y el que conoce el Evangelio enseña el Evangelio. Amén. ¿Alguna pregunta? Oramos. Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Qué bueno que fuiste al inspirar a Pablo para escribir esta carta a Timoteo, porque en realidad no fue a Timoteo, fue a nosotros que la escribió, Señor. Y Padre, aunque es bonito enseñarla y es hasta fácil decirlo con palabras, Señor, cuán difícil es mantenerse en la verdad, cuán difícil es, Señor, no caer en el lazo del diablo en estos tiempos en que la maldad se multiplica. Señor, quiero suplicarte en esta mañana por cada siervo del gran mandamiento, por las hermanas que son maestras de niños, por los diáconos, por los músicos, Señor, por los predicadores, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y Señor, que de verdad seamos siervos irreprensibles para contigo, Señor. Que seamos siervos irreprensibles para con los hombres. Que seamos siervos irreprensibles en lo personal, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Señor, que nuestra irreprensibilidad seas tú mismo viviendo en nosotros. Que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Que la honestidad, que la pureza de Cristo sea notoria en nosotros. Señor, ayúdanos. No, nadie es suficiente por sí solo para esta verdad. Necesitamos, Señor, que tú lo hagas en nosotros y necesitamos ser dóciles a oír tu palabra, a oír la voz de tu Espíritu Santo para ser guiados conforme a tu palabra. Señor, ayúdanos, revélanos tu verdad y permítenos vivirla. Señor, que cada hermano que está aquí, que tiene deseos de obispado, de pastorado o de diaconado, Señor, de verdad empiece a preocuparse por sí mismo primero y por los de su casa. Y Señor, que ese buen testimonio haga que podamos escogerlo como diácono, o ese buen testimonio haga que tú, Señor, te levantes en él de una manera preciosa y lo uses para alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en el gran mandamiento. Y Señor, si nos estamos apartando de ti, por favor, Señor, atráenos a ti nuevamente. Dios mío, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.